me dio respuesta por el grupo. Gracias, señores y señoritas. Pero vale, no hay ningún problema. Y eso sería, Ángel, no es un ejercicio difícil, en realidad es un ejercicio muy sencillo. Es más que aprendamos a manejar las herramientas de Arduino con MATLAB. Es lo único, de resto no hay, digamos que yo consideraría que el margen de error del primer laboratorio es poco. El segundo laboratorio sí tiende a ser un poco más complejo porque tenemos un actuador y tenemos dos actuadores en realidad y debemos controlar la posición angular de un motor con relación a esas entradas y esas salidas, pero todo en su tiempo. Yo pienso que vamos bien, pero Ángel, está muy bien que empecemos a pensarlo, porque yo consideraría, Ángel, que nuestro proyecto tenemos que empezarlo de este martes que entra en 8, porque recuerden que cada corte aproximadamente es un mes, para que tengan semana y media, 2 semanas, para que podamos ir puliendo el ejercicio. Yo también les pido que desde la virtualidad, más en este encuentro de formación remota, para eso es el grupo, Ángel. Si de pronto están haciéndolo, yo no soy envidioso en responder una pregunta un sábado, un domingo, si ustedes me la hacen en un horario adecuado y yo puedo ver sus avances, yo con mucho gusto les voy ayudando. Si alguno de ustedes tiene otro espacio aparte de la clase y requieran que yo los acompañe, también van a tener mi acompañamiento, o sea, tranquilos que yo estoy a la disposición de ustedes. Entonces, pero sí es un buen elemento es empezar a pensar qué requiero para mi primer laboratorio. Recuerden, ya en términos de los grupos, yo no infiero en nada, ustedes ya son autónomos en el proceso del trabajo ya en equipo. Pero chévere, buena pregunta. ¿Hay otra pregunta, chicos, antes de iniciar que me quieran hacer? Con mucho gusto. Ángel, ¿estuvo clara mi respuesta? No sé si de pronto te generé más dudas, no sé. Sí, sí, señor. Era básicamente, pues, qué necesitamos y pues me queda claro que es con inversor de giro, según lo que... No necesariamente, pero es más fácil con un driver. O sea, el control de velocidad no tiene que tener inversión de giro. O sea, esa no es la condición. La condición es que el voltaje de salida sea el mismo voltaje de entrada. Si me hago entender, eso es lo que se habla de una condición de una función de transferencia, que es una retroalimentación unitaria sencillita con el fin de controlarla y buscar que el error de estado estacionario sea cero. Pero lo pueden hacer con el inversor, está bien, pero también lo pueden hacer con un optoacoplador, también lo pueden hacer con un puente H hecho con TIPS 4142, también lo pueden hacer, y por lo menos el Arduino 1 y el Arduino Mega tiene una chip, un shield de potencia para motores que es muy chévere, yo lo he manejado, y también lo podrían utilizar. En realidad solo es un canal, pero lo que pasa es que esos módulos o este tipo de adecuaciones de potencia va a garantizar que ustedes tengan un excelente éxito en el desarrollo del laboratorio. Esas son mis recomendaciones. ¿Vale? ¿Hay otra pregunta, mis chicos, o iniciamos? Profe, una pregunta, buenas noches. Hola, David, qué alegría. Buenas noches, ¿cómo vas? Bien, gracias. Profe, podemos usar el driver L293D sin problema, Sí, ¿cierto? sin problema. El B, pueden utilizar el shield de potencia de Arduino. Hay dos tipos de shield. Lo pueden usar sin ningún problema. No, yo utilizaría un L293D. ¿Por qué? Porque es económico y es muy sencillo conectar, ¿no? Listo. Sí, señor. Yo lo haría personalmente, pero ahí tienen que jugar que todos los voltajes que el voltaje de alimentación del L293D debe ser el mismo voltaje de alimentación del Arduino, en términos de niveles, ¿no? No necesariamente pueden hacerlo con fuentes externas, fuentes apartes, ustedes ya hay el montaje, ya ustedes son más expertos que yo en el tema de la parte electrónica. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Vale, perfecto. Listo. ¿Hay otra pregunta, chicos, o iniciamos? Eso que no. Entonces vamos a arrancar. Voy a proyectar mi pantalla ahora sí. Entonces, nuevamente, pues les doy nuevamente la bienvenida. Quiero dejar claro la asignatura que estamos viendo. Me pasó ayer o antier, creo que en una clase los estudiantes no sabían, pensaban que estaban en otra clase, entonces por eso hago esta presentación genérica siempre, es
Estamos en la clase de control enlazo cerrado, octavo semestre, mecatrónica, jornada nocturna. ¿Listo? Y el día de hoy, el objetivo de nuestra clase es poder recordar, hacer una pequeña reflexión, un pequeño recordéis con relación al modelamiento de sistemas. Yo traigo dos ejemplos, no sé si ustedes pudieron evidenciar en nuestro Classroom. Yo sé que algunos lo vieron, otros no, están trabajando y pues eso no me estresa, la verdad me importa más que me pongan cuidado. Es en nuestra unidad 1, en trabajo en clase de Classroom, encuentran los contenidos curriculares que ayer les mostré. Trabajamos ayer nuestra primera presentación, que es señales de control. Pero antes de entrar a métodos de discretización, yo requiero recordar sistemas de modelamiento de sistemas. Hoy voy a arrancar con sistemas eléctricos. El martes enseño sistemas mecánicos y el jueves enseño sistemas hidráulicos. Con esos tres sistemas vamos a trabajar durante toda la clase. Entonces yo les pido por favor que cualquier pregunta, como siempre les he dicho, chicos, lo que usted quiera preguntar, cuantas veces usted quiera preguntar, si quiere preguntar 1000 veces, yo con mucho gusto lo voy a atender, yo no me pongo bravo, mi función aquí es enseñar. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a trabajar este PDF, si ustedes lo quieren descargar, bienvenidos. Yo lo hice a mano, ¿no? Yo les pido disculpas, no es la mejor letra, pero voy a darles un seguimiento al proceso. Entonces, aquí vamos a hablar hoy de modelamientos de sistemas eléctricos. Entonces, vamos a ver cómo se comportaba, no sé si se acuerdan en su clase de control, creo que la vieron conmigo, no me acuerdo, pero sé que lo ven allí. En su clase de control van a encontrar un sistema eléctrico RC. Entonces, ¿quién me dice este sistema eléctrico? ¿A qué sistema estamos haciendo alusión? Cuando tengo una resistencia en serie con un condensador y la salida está en el condensador, ¿qué me está mostrando esto? ¿Qué sistema es este de acá? ¿A qué elemento electrónico importante que normalmente se trabaja hace alusión? Creo que es un filtro, si no estoy mal. Muy bien, muy bien. Es un ¿Quién filtro habla? altos. Señor, Es un filtro pasa altos. listo, pasa altas, perfecto, muy bien, excelente, un filtrado, muy bien, excelente. Es un pequeño filtro, pero hoy vamos a ver cómo dicho filtro se va a comportar con relación a una función de transferencia. Y hacia esta tablita, yo normalmente la hago, ojo que nuestro control no es sistema continuo, pero sí debemos pasar por el sistema continuo para llevar a un sistema discreto. Quiere decir que si yo como estudiante tengo falencias en estos procesos de modelamiento de sistemas en el dominio continuo, me va a generar más problema de modelamiento en mi sistema en el dominio discreto. Entonces, debido a esa situación, es por eso que estas 2 semanas voy a enfatizarme en que estos procesos queden muy bien claros para que al momento de trabajar directamente con YAMABLAB, con el sistema de discretización y los métodos de discretización de sistemas, pues no vayamos a tener ningún problema. Entonces, hoy voy a hacer, quiero que de pronto alguien me recuerde qué es una función de transferencia. Vamos a hacer un pequeño recorderis, pero por favor, también si ustedes ven que este tema es muy aburrido, yo con mucho gusto adelanto, ustedes me dicen, profe, yo ya manejo esto, para mí mejor porque puedo seguir adelantando tema y podemos darle prioridad a los laboratorios que tenemos que hacer. Si usted me dice, profe, yo ya conozco de esto, yo soy un ducho modelando, entonces pues yo ya no me estreso y continuaría ya con los métodos de discretización. Entonces, ustedes me dirán, es un pequeño recorderis, ¿no? Pero si están todos QAP, arrancamos con métodos de discretización. Para mí mejor. No porque no quiera dar la clase, sino porque puedo adelantar más, darle más tiempo en el desarrollo y la construcción de este laboratorio. No sé. ¿Para todos está claro el modelamiento de sistemas o no?
No, profe, todo lo contrario. No, profe, continuemos con el repaso, por favor. Listo, listo. Entonces, pues les digo, estas 2 semanas ni se me van a aburrir. Esto es un ejercicio más matemático. Existen software para esto, pero si usted como ingeniero no tiene claridad de cómo funciona esto, mucho menos de cómo parametrizar un software. Entonces, miremos lo siguiente. En este espacio, no sé si ven por acá mi manito, si se ve el mouse de mi computador, chicos. Sí, señor. Sí, profe. En este espacio voy a ver cómo se comporta el sistema en el dominio del tiempo. Entonces, pues en el dominio del tiempo es el dominio real, ¿sí? Y este dominio real, pues todos los elementos son reales. Una resistencia es una resistencia, un condensador es un condensador y una bobina es una bobina. Pero cuando pasamos de un sistema con un sistema en el tiempo, en el dominio del tiempo, a una transformada de Laplace, que ya es un sistema continuo, donde todos los sistemas de ecuaciones diferenciales que se pueden llegar a presentar en la realidad se pueden linealizar en un proceso netamente algebraico, pues hacemos esta transición. Entonces, una resistencia seguirá siendo una resistencia en el dominio de Laplace, o sea, en el dominio de control continuo, y un condensador va a ser 1 sobre CS. Recuerden que S es equivalente a alfa sobre beta por J, donde ahí hablamos de los famosos fasores que en algún momento tuvieron que fortalecer en control y que además se ven fuertemente trabajados desde electrotecnia y desde la lectiva 1. ¿Listo? Entonces, aquí retomamos el concepto de los fasores. S es la variable compleja de Laplace y sabemos que eso parte exclusivamente de un triángulo de potencias y allí analizamos exclusivamente qué tanto es una potencia aparente y una potencia real y cómo dicha potencia reactiva varía el ángulo de desfase y ahí es donde aparecen los famosos números imaginarios. Teniendo presente que los números imaginarios no son tan imaginarios, sino que son muy reales, ¿no? Entonces, partamos de este ejemplo. Estos dos monachos son tierra, para que lo tengan presente, este de acá y este de acá. Este es un condensador, mis monachos no son los mejores. Esta es una resistencia, esta es un voltaje de C de entrada y aquí quiero medir un voltaje de C de salida. Entonces, partamos de algún concepto. ¿Cuántos nodos hay, sin contar la Tierra? Ojo con eso. ¿Cuántos nodos, sin contar la Tierra, tiene este circuito eléctrico? ¿Dos? Muy bien. ¿Y serían cuáles? El que está aquí en la unión entre la resistencia del condensador y el de aquí que es el nodo de la fuente de entrada. ¿Estamos en lo correcto? ¿Alguien ve otro nodo por ahí que al profe se le fue? No, listo, perfecto. Entonces, teniendo presente esto, mis queridos chicos, vamos a analizar este circuito por medio de las leyes de Kirchhoff en términos de corriente. Pero vamos a entender que cuando hacemos la transición del dominio del tiempo al dominio continuo, estos elementos ya no son resistencia, ya no son condensadores, ya no son bobinas, sino son impedancias. Eso quiere decir que se comportan de la misma manera teóricamente que una resistencia. Entonces, lo vamos a analizar como todos los elementos fueran resistencias, pero teniendo presente su representación en el dominio complejo de Laplace, que es el dominio del sistema de control continuo. ¿Listo? Teniendo presente esto, el voltaje de entrada ya lo conozco, va a ser el mismo voltaje de la fuente, pero el voltaje de salida es la diferencia de potencial que existe entre la resistencia y el condensador. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco? Correcto, profe. Listo, entonces, en este caso solamente tendría que analizar cuál nodo, el de salida, porque el de entrada ya conocería. Esto puede ser muy variante, ¿no? Pero el voltaje de entrada es el voltaje de entrada, pero el voltaje de salida va a tener una relación canónica con relación a los elementos conectados a dicho nodo de análisis de salida. Entonces yo coloqué aquí, dije nodo de salida.
Entonces, ¿cuál sería la corriente que pasa sobre esta primera resistencia, compañeros? Ayúdenme. Sería el voltaje de entrada menos el voltaje no de salida sobre la resistencia, creo. Y ahí sí está bien, igual acá está, ¿cómo se dice? El soplete, bueno, como lo quieran nombrar. Es entender que siempre que estemos analizando un nodo, chicos, vamos a colocar siempre el voltaje de inicio va a ser el voltaje del nodo sobre el que esté analizando mi malla. Ajá, el voltaje. ¿Vale? Porque si yo estuviera analizando aquí, ¿quién iría primero? ¿El voltaje de entrada o el voltaje de salida? Voltaje de entrada. Veré que por aquí alguien... Ah, no, perdón. Esto no es el chat del correo, perdón. ¿Cuál sería? Si yo estuviera analizando aquí, ¿quién va primero? ¿El voltaje de entrada o el voltaje de salida? ¿Me ayudan? Voltaje de salida. ¿Iría De igual salida, el profe. voltaje de salida aquí? No, el de entrada. Profe, el de entrada. Primero va el de entrada y de salida. Siempre va de primeras, mis chicos, el voltaje del nodo que estoy analizando. Pero siempre va a haber una diferencia, ¿no? Porque voltaje sobre resistencia me da corriente. Entonces, la corriente que pasa acá va a ser el voltaje de salida menos el voltaje de entrada, que es la diferencia de potencial dividido sobre la resistencia. Esta sería la corriente que pasa sobre esta resistencia. Y la corriente que pasa sobre el condensador, que se convirtió en una impedancia, o sea, una representación teórica de una resistencia, es el voltaje de salida menos cero, ¿sí o no? Porque hay que analizarlo sobre los dos extremos. Lo colocamos, algo menos cero es importante poner el cero si ustedes lo quieren ver o no. Si yo a algo le sumo nada, pues sigue siendo algo, ¿sí? No sé si mi analogía esté bien. Entonces, en este caso, cogimos esta diferencia de potencial y el voltaje de salida menos cero sigue siendo el voltaje de salida sobre la resistencia, que sabemos que esto es una impedancia ya en el análisis de Laplace, pues sería 1 sobre CS. Y esto va a ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0 si estamos analizando corrientes? Cuéntenme. Ley de Kirchhoff. Muy bien, Ángel. Sí, fue Ángel, sí. Listo, muy bien. Y sabemos que las corrientes que entran en un nodo son las mismas que salen, más no en las mismas proporciones según la carga conectada. Pero en este caso, pues no hay fuentes de corriente que entren al nodo. Si de pronto aquí hubiera una fuente de corriente, yo sí podría decir que es igual a 2 amperios o a menos 2 amperios, según cómo se esté comportando dicha fuente. Pero en este caso particular no hay ninguna fuente, entonces por eso vamos a decir que es igual a 0. Entonces, en este momento hicimos un factor común. ¿Cuál es el factor común entre esta ecuación y esta ecuación? Voltaje de salida, profe. El voltaje de salida. Entonces, recuerden, chicos, que este denominador se reparte tanto a la voltaje de salida como al voltaje de entrada, ¿sí o no? Yo puedo separar este denominador a ambos numeradores. Entonces, saco el factor común de acá y me va a quedar 1 sobre R, ¿sí o no? Y saco el factor de aquí, es como tener 1 sobre 1 sobre sobre CS. Al hacer producto de extremo sobre producto de medio, CS pasa a la parte del numerador. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos claro o tienen alguna duda con relación a esa operación, chicos? ¿O está claro para ustedes? Chicos. Claro, No, profe, está claro. Listo, perfecto. Excelente. A mí lo que me interesa es que exista, pues, digamos que una claridad sobre el ejercicio. Además, pues ya lo que hacemos aquí es una suma de fracciones, ¿listo? Y dicha suma de fracciones, pues recuerden que cuando son dos fracciones multiplicamos en diagonales, 1 por 1, que aquí es como si hubiera 1, ¿no? Me daría 1 más R por CS me daría CS, y la multiplicación de los denominadores me daría R.
Y esto va a ser igual porque a B in sobre R, este que estaba restando, ¿cómo pasó al otro lado? A sumar. Este que estaba restando pasó al otro lado a sumar. Entonces, teniendo presente esto, yo voy a ver cómo compensar las ecuaciones. Recuerden que si a ambos lados de la igualdad existen dos elementos o dos coeficientes iguales sobre el mismo denominador o sobre el mismo numerador, multiplicándolos puedo cancelar. Entonces aquí cancelo R con este y R con este. ¿Qué buscamos en este momento? Que sea una expresión en términos de Laplace donde el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada se comporte de alguna manera en términos de la variable de Laplace compleja. Cuando yo tengo este comportamiento en control, ¿cómo lo llamamos? De primer orden. Sí, está bien, pero al ser un Función sistema de transferencia. es una función de transferencia. Perfecto. Muy bien. Este equipo, este grupo está volando, entonces, excelente el ejercicio. Esto lo vamos a llevar a MATLAB. ¿Se acuerdan cómo hacerlo en MATLAB o quieren que lo recuerde? ¿O lo recordamos? Sí, profe, porfa. Vale, perfecto. Entonces voy a abrir MATLAB. Ya que estamos abriendo MATLAB, de una vez les voy explicando cuáles son los complementos que debemos empezar a instalar para trabajar nuestros controladores desde MATLAB y desde Simulink. Ojalá no se estén aburriendo. Si se están aburriendo, por favor me comentan y yo cambio la metodología. Listo. Lo importante es que les guste estar acá. Tengamos paciencia un momentico mientras que iniciamos. Listo. Vamos a iniciar. ¿Pueden visualizarlo? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Perfecto. Profe, Señor. qué pena. Una pregunta, pues, es que no sé si de pronto fue que me perdió, que es que cuando empezamos todo el análisis del circuito que estamos haciendo, su merced dijo que íbamos a ver impedancias, tanto la resistencia como el condensador. Sí. Entiendo perfectamente todo el análisis, o sea, que se está haciendo matemático, o sea, el divisor de tensión que estamos haciendo y que estamos analizando, pero pues no entiendo para qué lo estamos haciendo si vamos a ver como impedancias, la reactancia capacitiva, al ser una fuente de C, no tendría infinito, ya que sería una indeterminación. Teóricamente O sea, sí, pero digamos que partiendo del ejemplo puede ser cualquier tipo de fuente. Ya sabemos que con el filtro necesitamos que la señal no sea de C, ¿no? Hay que tener claro esto. Esto es una representación canónica. Es más como llevar cualquier sistema a esta representación de Laplace, pero si quiere le podemos dar una representación real y hacer el análisis ya real sobre el sistema con valores reales y el comportamiento real, ¿no? Esto es más una pequeña reflexión y un repaso de cómo se hace, digamos que dicho modelamiento sencillo, ¿no? Hay otro tipo de métodos de modelamiento de sistemas, ¿no? Pero pienso que es el modelo más sencillo para poder abordar sobre el curso. Si ustedes quieren, pues profundizamos un poco más y lo que dice Audit es cierto. Ahí sería ese comportamiento que tendería a infinito. Pero pues no tengo problema, ustedes me dirán si y ya lo hacemos una representación un poco más real. Es más, el pequeño repaso. no, hacerle, o sea, ¿no? no lo decía por esto, sino lo decía era porque como en el diagrama su merced tenía una fuente de C. Sí, y eso tienes toda la razón. Es la representación de cualquier, o sea, estamos ejemplificando para cualquier tipo de fuente. O sea, Exactamente, ejemplificando, pero no, vale, no, y eso es algo importante de tener en cuenta. Muy bien. ¿Hay otra pregunta, chicos? ¿Ninguna? Entonces, seguimos. Entonces,
Teniendo presente esa situación, yo voy a trabajar hoy un live script. ¿Lo han trabajado alguna vez, muchachos? ¿O han trabajado solo los scripts directamente desde MATLAB? No, yo solamente he trabajado el script normal. Vale, entonces este es algo interesante. A mí me gusta mucho, pero eso ya va en gustos. Los live script permiten al mismo tiempo de ir creando nuestros códigos de programación, ir viendo en tiempo real cómo se van ejecutando y adicional también crear reportes tanto en Word como en PDF, perdón, creo que en Word no, sí lo deja, como en Word, como en PDF, como LaTeX, y también nos los puede generar como un HTML si queremos dar un reporte de ingeniería. Hay que tener en cuenta con este Live Editor que yo puedo trabajar texto como si fuera un Word normal, tamaño de letra, negrita, cursiva, viñeta, lo que yo quiera. Y después puedo pasar paralelamente al código. Por ejemplo, yo puedo decir aquí que esto es el espacio del llamado de una función de transferencia. ¿Listo? Esto yo le puedo jugar con el tamaño del texto, el tipo del texto, yo puedo decir que esto es un título, pero esto no va a tener ninguna ejecución con relación al código. Recordemos algo que cuando yo hacía doble comentario con los símbolos del porcentaje, era una línea de comentario larga, aquí también se puede utilizar para trabajar dentro de los códigos como separación, como secciones de código. Entonces, si yo me parara acá en el código y hablara acá y determinara las variables de entrada, si fuera después de estos dos símbolos de porcentaje, pues me genera un subtítulo y una división, y se dan las famosas secciones para ir corriendo las secciones de la manera que más deseemos, ¿no? En este caso, hablamos de dos variables de entrada, una que es R, que debemos darle un valor, no sé, puede ser 1000, y C, que es el otro elemento que estamos trabajando, que puede ser, no sé, 10 por 10 a la menos 9, un condensador de 10 o de 100 nanofaradios, ¿vale? Para que lo tengamos ahí presente. ¿Ya? Además podemos declarar, hacer la declaración, declarar la función de transferencia. ¿Listo? Y si va con los dos símbolos de admiración, pues va a hacerme las posibles separaciones. Entonces, para declararla, yo voy a declarar una función GDS, donde voy a determinar que es una transform function, y dentro de ellos voy a colocar unas llaves correspondientes. ¿Listo? En este caso, mi función de transferencia que me dio, no sé si ustedes tengan el ejercicio en la mano, es 1 sobre, aquí hay que hacer la multiplicación, llamamos a X como el proceso de R por C, R por C. ¿Listo? Y aquí llamaríamos a los coeficientes X, perdón, y a los coeficientes, y al otro coeficiente que sería en este caso 1. ¿Me equivoco? No sé si me equivoco o no me equivoco. Aquí estaría. Para ustedes es claro por qué estoy colocando esta expresión de esta manera, ¿sí o no? Chicos. Porque es un sistema de un... de un solo término, de primer grado, profe.
Sí, sí, está bien, Ángel, sí, es un sistema de primer grado, pero porque yo lo coloco de esta manera, ¿es claro para ustedes por qué aparecen estas variables o no? Tenemos claro que es un sistema de primer orden, que es un sistema que se representa y parte del modelamiento de un sistema de un filtro, pero ¿es clara la nomenclatura del código en MATLAB para ustedes, mis chicos, o no? Profe, pues tengo Sí, señor. entendido que primero va el numerador, luego se separa del denominador con una coma, y por eso está, eh, pues primero la función transfer function, está el Ajá. 1, la coma, y el X, y luego el 1, ¿sí? ¿Es así o estoy No, mal? estás bien. Recuerden que estos números que yo coloco acá, porque X va a representar un número, ¿no? Es un coeficiente para que lo tengamos presente. Y pues si queremos correr la sección, igual automáticamente aquí en el Workspace, esta asignación de datos se nos va a ver reflejada, ¿no? Entonces, aquí en mi Workspace ya empezaría, pues digamos que el ejercicio del RC y del X sería un elemento que ya se debe reflejado sobre el Workspace, mírenlo aquí, y que directamente yo podría ir viendo en tiempo real cómo se va ejecutando si yo lo ejecuto desde Command Windows, ¿no? Además, pues ya al tener este ejercicio relacionado con la operación de R y C, que es lo que tenemos acá expresado canónicamente, pues podríamos ver la función de transferencia como quedaría. Entonces vamos a correr esta otra sección. Ok, está generando un problema la definición de la función GDS porque el profe Wilson le puso un paréntesis. Esas cosas pasan, ya más es como en la escritura. Mil disculpas. ¿Vale? Entonces, en este caso ya tenemos el corrimiento de GDS y podríamos verlo. Y esta sería la expresión de dicha función de transferencia. ¿Vale? Este Live Editor me permite a mí, pues, ir haciendo el desarrollo. Yo podría hacer también una explicación muy detallada. Y de aquí también pueden sacar ustedes sus reportes de libro. Pues digamos que no, de libro no, sino de IEEE. Digamos que no está, pues digamos que ligado a un formato IEEE, pero muchos de los elementos, si ustedes los llegan a organizar muy bien desde acá y crean su propio Live Editor de la mejor manera, pues les va a facilitar muchísimo el trabajo. ¿Listo? Entonces, esto es un ejercicio pequeño para recordar. Además, yo coloqué en este momento otro ejercicio muy puntual en el desarrollo. Entonces, miremos comparamos los dos desde MATLAB y dejamos un pequeño ejercicio de desarrollo para ustedes en este momento. Entonces, recordando este espacio, sabemos que L es en la representación de Laplace es LS, en la representación de Laplace de condensador es 1 sobre CS, y las resistencias siguen siendo las mismas. Nuevamente, para dar claridad, este es un ejercicio de ejemplo. Hay que tener claro la fuente de entrada para que se comporte de la mejor manera el circuito y no caigamos en algunas incidencias de diseño, ¿no? Para tenerlo presente. En este caso, ¿cuántos nodos existen en este sistema sin contar la Tierra? 3. Listo, muy bien. 3, profe. Está claro. Yo busco normalmente en dejarles todos los ejercicios, digamos que escritos, pensemos que este es el tablero, pero pues hay que buscar algunas herramientas para apoyarnos. En este momento el voltaje de entrada va a ser el mismo voltaje de la fuente y no necesito saber cuál es el voltaje, pero requiero buscar la función de transferencia del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. En este caso hay dos nodos que debo identificar la diferencia de potencial
pero sobre la mitad de esta malla hay un nodo que interviene en 3 elementos y que va a variar mucho el voltaje de salida. Demasiado en realidad. En este caso, también habría que mirar qué tipo de sistema es. Ya lo vamos a poder identificar por parte de ustedes. ¿Listo? Ya podemos ver ahorita cómo se van a comportar, pero voy a hacer la retroalimentación completa. Entonces, perdón, en este caso, voy a hacer el primer análisis parte sobre el nodo de la mitad. ¿Cuántos elementos están conectados al nodo de la mitad? 3, profe. Listo, 3. Entonces, con relación a esto, tengo 2 resistencias, R1 y R2, y un condensador. Entonces, vamos a hacer análisis de corrientes como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, voltajes de A, el voltaje de A, menos el voltaje de entrada sobre la resistencia. Mirémoslo aquí. Más el voltaje de A sobre 1 sobre CS, que es la representación de la placa del condensador, más el voltaje de A menos el voltaje de salida sobre R2. Como no existen fuentes de corriente que influyan dicho nodo, eso es igual a 0. Ahora, yo la llamé la ecuación número 1, ¿vale? En este caso, nuevamente hago el análisis de nodos y de corrientes sobre el nodo de salida. Y digo que el voltaje de salida menos el voltaje de entrada sobre R2 va a ser la primera corriente que pasa sobre esta resistencia más el voltaje de salida sobre LS. Y de igual manera no existen corrientes que influyan en el trabajo de, en este momento, de este nodo. Entonces esto va a ser igual a 0. Yo llamé que está nuestra ecuación número 2. Teniendo presente la ecuación número 2, compañeros, yo voy a hacer un despeje y voy a despejar cuánto equivale el voltaje de A con relación a esta expresión del voltaje de salida. Entonces, nuevamente hicimos factor común. Y nuestro factor común aquí sería Vout, el voltaje de salida. Y esto va a ser factor común de 1 sobre R2 más 1 sobre LS. ¿Vale? Y esta expresión, el voltaje de A sobre R2 es negativa, y esta expresión que es negativa la paso al otro lado de la igualdad como positiva. Doy respuesta, compañeros, en este momento a la operación de fracciones. En este caso, doy respuesta a la operación de fracciones que tenemos acá y vamos a operar esta expresión. Entonces, como les decía, si dos elementos iguales están multiplicando a ambos lados de la igualdad, podemos cancelarlas directamente. Y en este momento me quedó que B sub A va a ser igual a R2 más LS sobre LS, multiplicado por el voltaje de salida. Esta va a ser mi ecuación 3. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, compañeros? No, señor. Estamos bien, listo, perfecto. Esto me da una muy buena ruta de trabajo. ¿Listo? Perfecto. Teniendo presente eso, reemplazo la ecuación 3, que es la igualdad al voltaje A. Hay muchos métodos, yo lo hice por el método de sustitución. Reemplazo B sub A en la ecuación 1. En este caso, recordemos que la ecuación 1 solamente quedó expresada, más no simplificada ni ajustada. En este momento de la ecuación 1, la vamos a colocar aquí paralelamente. Vamos a ver si este software nos lo permite, sí. Esta es la ecuación número 1. Voy a sacar el factor común de esta ecuación. En este caso, el factor común de la ecuación es B sub A. Teniendo presente eso, voy a tener 1 sobre R1 más 1 sobre 1 sobre CS más 1 sobre R2, que es la expresión que me va a aparecer acá. Recuerden que 1 sobre 1 CS se hace el producto de extremos y el producto de medios, y CS me va a quedar en la parte superior.
¿Listo? Teniendo presente esto, chicos, nuevamente hacemos la operación, ya una operación de 3 fracciones, tenemos este resultado, pero nos quedó por allá volando un menos B sub A sobre R2 y un menos B sub in sobre R1. Miremoslo aquí, menos B sub in sobre R1 y menos B sub out sobre R2. Aquí lo tenemos. Este B sub in lo voy a pasar al otro lado como una expresión positiva. Teniendo presente esto, chicos, reemplazo, donde hay B sub A, voy a colocar voltaje de salida multiplicado por R2 más LS sobre LS, que es esta expresión que tenemos acá, multiplicado por todos los elementos que tenemos dentro del factor común que se puede identificar de la ecuación 1. Menos el B sub out sobre R2 y esto va a ser igual a B sub in sobre R1. ¿Listo? Teniendo presente esto, ya hacemos nuevamente nuestro factor común. Miren cómo quedó aquí este factor común grandecito. Y vamos a tener operando toda esta fracción que en realidad se multiplican los numeradores y los denominadores. Acá hay una multiplicación, no está el símbolo, pero esto lo representa. Menos 1 sobre R2. Nuevamente son 2 fracciones que debo operar. Aquí lo podemos operar en diagonales o buscando el factor común. Yo utilicé la operación en diagonales en esta expresión. Hicimos la solución de la expresión canónica de estas 2 fracciones y encontramos esta respuesta. ¿Listo? Nuevamente cancelamos R1 con otro R1 aquí en el coeficiente. Y buscamos nuevamente tener una función de transferencia del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. ¿Listo? Esto sería un elemento importante con relación a que sacamos un factor común de esta expresión. Aquí tenemos factor común R2. Y haremos una cancelación con R2 al cuadrado que nos quedó en la expresión anterior. ¿Listo? Terminamos de alguna manera nuevamente con una función de transferencia con las siguientes expresiones algebraicas. Esto no está terminado. Esto nos daría una función de transferencia ¿de qué orden, chicos? Creo que de segundo, Muy profe. bien, no crees. Es de segundo. ¿Listo? Ok. Es importante tener claridad sobre lo que decimos. Es una función de segundo orden. ¿Listo? Entonces, arrancamos ya el ejercicio desde la praxis de esta asignatura y quisiera preguntarles si existe alguna pregunta antes de exponer el ejercicio. O todo perfecto, igual el ejercicio lo tienen publicado en el Classroom, no tengo ningún inconveniente, pero quiero que miremos de alguna manera cuál fue la apropiación del conocimiento que tuvieron en este espacio. ¿Existen preguntas o puedo continuar? Ese silencio me preocupa. Continuar, profe. Listo, perfecto. Yo les hago caso, chicos. Vale, teniendo presente eso, vamos a, antes de colocar el ejercicio de trabajo de esta sesión, voy a explicarles qué elementos, además de esta función, bueno, aquí les daba un repaso muy sencillo de funciones de transferencia, es qué toolbox vamos a utilizar para esta clase con relación a los controladores. Entonces, primero, vamos a ubicarnos en la solapa de MATLAB, que es este software, en el espacio del home de nuestro hogar, y vamos a ubicarnos en agregar ONS y donde dice agregar paquete de soporte de hardware. Vamos a dar clic allí. Vamos a esperar que se abra dicha pantalla. Tener un poquito de paciencia con este proceso, ¿vale?
Y vamos a instalar los siguientes complementos. Como vamos a trabajar Arduino, ya determinamos que el Arduino, o Raspberry funciona de la misma manera. Entonces, vamos a instalar el paquete de soporte para hardware de Arduino, de MATLAB, y el paquete de soporte para hardware de Arduino de Simulink. Lo necesitamos ambos. ¿Listo? Si están trabajando con una Raspberry Pi, vamos a instalar el paquete de soporte de la Raspberry Pi para MATLAB y también el paquete de soporte de Raspberry Pi para Simulink. Es importante tener los paquetes instalados. El que vaya a trabajar con MATLAB, con Arduino, pues los de Arduino. El que vaya a trabajar con Raspberry Pi, pues los de Raspberry Pi. Si ustedes pueden visualizar en este momento ya en línea, ya está disponible el 2020A, pero yo en ese momento tengo 2019A y funciona muy bien sin ningún problema, para que lo tengan muy presente, ¿no? Aquí ya este paquete de soporte del 2020A soporta Raspberry Pi 4, ¿no? Pero pues creo que normalmente están trabajando sobre la 3 los que lo tienen, o algunos tienen una Pi 0, también funciona sin ningún problema. Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Esto es importante que lo instalemos. ¿Por qué va a ser importante que lo instalemos? Porque vamos a hacer nuestros primeros ejercicios de trabajo relacionados con la conectividad del Arduino en la próxima semana. Entonces, por eso requiero que para la próxima semana ya tengamos estos paquetes de instalación en nuestros equipos. ¿Listo? Teniendo presente eso, voy a orientarles el siguiente ejercicio para realizar en clase. Y hoy, antes de las 7:30, voy a dar media hora, aunque voy a estar acá pendiente de cualquier pregunta que tengan, vamos a darle solución a un ejercicio. Lo van a entregar de a parejas. Voy a abrir acá en este momento la tarea relacionada con este ejercicio. Entonces, en la tarea vamos a hacer el siguiente circuito. Entonces voy a abrir Proteus. Bueno, no voy a abrir Proteus, lo voy a hacer de manera rápida desde el Jamboard para no perder tiempo. Y durante esta media hora yo voy a estar acá conectado dándole solución a cualquier pregunta que tenga. Vamos a ver qué tan bien nos fue en este primer ejercicio de socialización y qué tan bien los conceptos están dados desde la matemática puntual de ustedes, queridos estudiantes. Entonces, perdón, necesito un Jamboard. ¿Listo? Aquí vamos a agregar uno nuevo y vamos a hacer el siguiente esquema. El siguiente esquema lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Perdón, mis mamarrachos. Vamos a colocar acá una fuente de voltaje AC. Nuevamente la voy a llamar BIN. Hoy vamos a trabajar sobre voltajes. En la próxima clase trabajamos también voltajes y corrientes. Aquí vamos a analizar el siguiente circuito. Vamos a tener un condensador en el inicio. Lo voy a llamar C1. ¿Listo? Voy a colocar acá una bobina. Y vamos a colocar por acá nuevamente una resistencia. Y un condensador. Debemos hallar la función de transferencia del siguiente sistema o circuito eléctrico. ¿Vale? Este espacio de tarea es exclusivamente para entregar de aquí a las 7:30. Entonces,
quiero buscar la función de transferencia del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Necesitamos hallar la función de transferencia. Lo van a trabajar de a parejas. Ustedes ya internamente se conocen, lo trabajan y yo voy a estar acá muy conectado. La verdad, voy a estar muy pendiente de ustedes si tienen alguna pregunta, duda, para que el ejercicio les salga muy bien. Esa es una actividad de clase. Entonces, esta actividad de clase es hoy la actividad de modelamiento de sistemas eléctricos. Lo que pude evidenciar es que ustedes son muy pilosos con este ejercicio, o sea que hubo un aprendizaje significativo. Entonces, por favor, cargar la respuesta matemática del modelamiento del sistema en clase. ¿Listo? Entonces, arrancamos. Voy a Profe, estar muy pendiente aquí, señor. eh, solamente escribimos en texto como tal la función de transferencia que nos dio y la No, subimos. quiero ver el procedimiento. Una foto. Una foto, un escáner con el CAM Scan, o si lo hacen en Word, el que lo quiera hacer en Word. Yo pienso que por el tiempo no da ¿para qué? Para hacerlo así tan bonito, ¿no? Yo necesito en una foto. Coordínense, háblense, llámense, háganle, tienen media horita y voy a estar acá para darle respuesta a cualquier pregunta que tengan, mis chicos. Arranquemos el ejercicio, es muy puntual, muy rápido, y mientras tanto yo voy adecuando de cómo vamos a empezar a trabajar los arduinos desde MATLAB, ¿listo? Entonces, arrancamos, mis chicos. Profe, pero ¿nos puede dejar ver el ejercicio? Con mucho gusto, sí, señor. Ahí está. Listo. Para... Yo también voy haciéndolo acá y vamos mirando cómo nos fue, ¿les parece? Lo vamos haciendo en paralelo.
Profe, una pregunta. Claro que sí, cuéntame. Profe, ¿cómo haría para nombrar el condensador C2? ¿Te lo nombro 2 sobre No, no, CS o uno sobre CS? 1 sobre C sub 2S. ¿Sí me hago entender? O sea, de pronto aquí lo voy a expresar. ¿Cómo lo colocaría? 1 sobre C sub 2 por S. Así lo nombraría. Listo, profe, gracias. No, con gusto. Profe, qué pena, una preguntita. Sí, señor, con mucho gusto. Lo que pasa es que olvidé si era necesario sacarle una ecuación al nodo de entrada. No, no, señor. El nodo de entrada es el voltaje de la fuente. No hay necesidad. Ya conocemos el No hay voltaje. necesidad, solo Solo en este caso los otros dos no, ¿sí? sería el de la mitad y el de aquí, a ningún otro más. Pero recuerda que hay que tener en cuenta en la ecuación de este nodo, pues el voltaje de diferenciación aquí, ¿no? De entrada. Pero no, solo se le saca al del nodo de la mitad y al de salida. El de entrada no hay necesidad de sacar ninguna ecuación. Profe, qué Vale, pena. profe, gracias. Sí, señor. Como tal, tenemos la misma estructura del ejercicio pasado, ¿cierto? O sea, basado en Similar, esa estructura, similar, es similar. prácticamente similar. Sí, 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 es muy similar. Si quieren lo proyectamos en este momento. Vale, profe, muchas gracias. Mira, es muy similar, chicos, es muy, muy similar, sino que lo que cambia son los elementos, ¿no? Pero en realidad, por eso es importante que se guíen. Yo doy esta guía con el fin de que, pues, que tengan mayor herramientas para darle completitud al ejercicio. Si estuviéramos en clase, pues estaría en el tablero, ¿no? No tengo ningún inconveniente, sino lo que me interesa es que exista un aprendizaje por parte de ustedes si de pronto los sistemas cambian, no es nada más.
¿Cómo vamos, chicos? Necesitan, no sé, unos 10 minutos más. Sí, señor. Unos 30, Sí, profe. profe, sí, porfa. Sí, profe, Uy, no, no, profe, no más se tardito, pasen con porfa. los 30 minutos. No, 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 no aguanta. Demos 15 minutos. ¿Les parece si a las y 40 nos volvemos a reunir? Yo ya hice mi trabajo, ya se los voy a subir cuando entreguen la actividad. Antes no, pero ya tengo la solución. Para que la Profe, qué compartan, pena una ¿no? preguntita. Cuéntame, Andrés. Pues es que ya lo tengo desarrollado, pero no está, o sea, totalmente 100% simplificado. Ah, no, no hay necesidad. Desde que llegues a esta expresión, espera, nuevamente la Sí, mostramos. salía sobre entradas, sí, señor. Sí, pero que lleguemos a una expresión muy similar a esta, ya con esto me siento por bien servido. ¿Sí me hago entender? Vale, profe. ¿Vale?
Profe, una preguntita. Aquí hay una pregunta que me hace Vega, compañero. Les voy a dar respuesta sobre el archivo, ¿vale? Me pregunta Vega, ¿cómo hice la siguiente multiplicación? Esta de acá. ¿Estoy en lo correcto, Vega? ¿Vega está conectado? Ah, listo, vale, listo, perfecto. Entonces, ¿cómo hice la siguiente multiplicación? Entonces, para sacar esta primera numerador, cojo y multiplico el numerador de la primera fracción por los otros dos denominadores de las otras dos fracciones. O sea que sería 1 por 1 me daría 1 y 1 por R2 me da R2, ¿vale? ¿Cómo saco el segundo numerador? Cojo el numerador de la segunda fracción y lo multiplico por los otros dos denominadores, o sea que sería R1 por CS por R2. ¿Y cómo saco el tercer numerador? Pues es el numerador de la tercera fracción multiplicado por los otros dos numeradores. Entonces, 1 por R1, ¿vale? ¿Sí? No te escucho. Ah, ok, claro, con mucho gusto. Sergio, ¿me querías preguntar algo? Profe, Sí, ¿sí me escucha? Qué pena, profe. sí, cualquiera de los Siga, dos, Sergio. quieran, con mucho gusto. Sergio o Siga, Leonardo. Sergio. Sergio, estamos atentos a tu intervención, bienvenido. ¿Me escucha? Sí, señor, sí te estamos escuchando. Bueno, ya no te estamos escuchando. Profe, entonces yo, qué pena. Vale, Leonardo, mientras que Sergio ajusta ahí su micrófono. ¿Listo? Cuéntame, Leonardo. Sí, profe, qué pena. En esa ecuación no le daría arriba R1, CS y R2. Sí, debe dar eso. Si no está, es porque se me pasó. ¿Sí? Aquí Bueno, profe, sí. Sí, se me pasó. Sí, señor. Listo, profe, gracias. Mil disculpas. Esas son cosas que pasan del afán del hacer, pero así debe ser la multiplicación. O sea, el numerador segundo debería quedar R1 por CS por R2. ¿Listo? Y el último debería quedar R1 por 1 por 1. O sea, R1. Entonces aquí me quedó mal ese ejercicio para que lo tengan ahí presente. Faltó R2 ahí. Gracias, profe. Claro, claro, Steven, con mucho gusto. Entonces, nuevamente me centro sobre el ejercicio. Entonces, tenemos las tres fracciones. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces, debido a esas tres fracciones, muchachos, yo voy a multiplicarlas de la siguiente manera. Entonces, para sacar a primer el numerador, el primer dato del numerador sería
Cojo la primera fracción y el numerador de la primera fracción lo multiplico por los denominadores de las dos fracciones libres que no he tocado. O sea que sería 1 por 1 por R2. O sea, sería así, 1 por 1 por R2. La segunda expresión daría, y era lo que estábamos diciendo que nos hacía falta un dato acá, es el numerador de la segunda fracción lo multiplico por los denominadores de las otras fracciones que no he tocado. Entonces sería R1 por CS por R2. Aquí hace falta R2 para que lo tengan presente, como me decía Vega y el compañero, que Leonardo. Y la tercera expresión, ¿cómo la saco? Cojo el numerador y lo multiplico por los otros dos denominadores de las otras fracciones. Entonces sería 1 por 1, 1, y 1 por R1 me daría R1. ¿Vale, chicos? El denominador es la multiplicación de los tres denominadores de las fracciones por separado. Entonces, R1 por 1, R1, y R1 por R2, pues me quedaría R1, R2. No sé si es claro en este momento, Steven. Bueno, cuéntenme la verdad, ¿ya acabaron o no? No, profe. Ya, Mauricio, qué pena, no te escuché. No, profe, aún no. Listo, me dice No, Sergio. profe. Mira, hagamos lo Profe, siguiente. voy en la mitad. No, profe, no. Hagamos lo siguiente para que no digan que el profe es rabón. Entonces, lo vamos a dejar por tardar para entregar mañana, ¿le parece? Uy, sí, Listo, profe. profe, gracias. Pero espérenme en un momento porque si yo no lo configuro, después digo que ustedes son unos irresponsables y no entregaron puntual. ¿Listo? Entonces, por favor. No. Y lo vamos a dejar para mañana, que es 8. Perdón, no mentira, 6. Mañana, hoy que es 5. Mañana, hoy es 6. Y lo voy a dejar para las 12, a las 23:59. ¿Les parece? Hasta la medianoche les voy a habilitar mañana. Profe, gracias. No, con gusto. Porto me decía que la explicación, yo con mucho gusto la subo pasado mañana. O sea, la subiría el viernes, así sea festivo la subo, yo ya la tengo acá, pero no sería chévere subirla porque se vería el ejemplo y el desarrollo. Y lo que yo quiero ver es en dónde estamos fallando para mejorar, ¿listo? No vean que la actividad es para rajarlo, ni mucho menos, sino para apropiación del conocimiento. Y quiero ver cómo cada uno de ustedes por equipos están trabajando. Importante, cuando suban la imagen, escriban, yo estoy trabajando con Juanito Pérez, ¿listo? Porque si no, yo le coloco la nota solamente a la persona que cargó la información. O si quieren curarse en salud, pues así sean los dos, que suban el mismo archivo, lo suban por separado a la plataforma, está bien. ¿Listo? Profe, qué pena, una preguntita. Con mucho gusto, Andrés. Pues lo que pasa es que yo ya lo subí como tal a la plataforma. No sé si usted al Bueno. modificarlo me borre los archivos o algo. Mirar, dice que hay un comentario. Aquí listo, dice que han presentado 3 personas la tarea. No hay problema. Vale, profe, gracias. Aquí dice que Eduardo escribió el comentario que lo hizo con Eva Rodríguez y Andrés Pineda. ¿Estamos en lo correcto? Pues ese no... Correcto, sí, señor. Ok, vale. Ojalá les haya gustado la clase. Importante es que estas clases, algunas van a ser así, otras van a ser más dinámicas por parte mía. La próxima clase miramos modelamiento mecánico y voy a explicar cómo configurar el Arduino desde el entorno de Simulink. ¿Listo? Para poder empezar a hacer nuestros primeros trabajos y ya la próxima semana vamos a hacer nuestro primer pequeño osciloscopio desde los Arduinos con Simulink. ¿Listo, mis chicos? Ojalá les haya gustado la clase. Y pues les dimos hasta mañana, yo para no sentirnos, digamos que condicionados con el desarrollo, pero espero que hayan tenido un aprendizaje significativo el día de hoy, mis chicos. Gracias, Sí, profe. recordar es vivir, dicen por ahí, y pues lo que yo no quiero es que ustedes sientan que de alguna manera yo vengo acá, como dicen ustedes, a rajar, sino pues lo importante es que exista un aprendizaje, es lo que más me interesa. Entonces, chicos, un abrazo para todos. Ya el video de la clase de ayer se los voy a subir, ya está subido